Quiero compartir con usted mi opinión. Usted se ha dado cuenta, en el mundo hoy por hoy hay un neonacionalismo, una corriente nueva del nacionalismo que habla de cerrar fronteras, que está contra la migración, que es muy promovida sobre todo por aquellos de mayor edad que se olvidan de que el mundo cambió, que quieren recuperar su nación, volverla a cerrar fronteras, que sea lo que en algún momento ellos creyeron que era lo ideal de esa nación. Sin embargo, uno puede planear y puede promover el futuro, pero jamás podrá uno regresar al pasado. Digo esto porque hay países que se han preparado para esos cambios y que han hecho las cosas bien, y que hoy, ante la presencia de Trump y de muchos Trump que hay en el mundo, están temerosos de perder influencias, de perder mercados económicos, de perder oportunidades. Un país que sabe abrirse inteligentemente, que sabe establecer relaciones con otras latitudes y que ante todo antepone sus intereses a sabiendas de que en una negociación también hay que ceder, ese país tiene la seguridad de que estos neonacionalismos no lo van a afectar como afectarían en mucho a aquellas naciones que cuando se dieron las oportunidades no las aprovecharon. Costa Rica tiene muchas oportunidades para salir adelante y para aprovechar esa marca país que tiene. Pero eso depende no solamente de los gobernantes y de los empresarios, sino también de la credibilidad del pueblo hacia esas actividades. Esa es mi opinión. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café que le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. Hay cambios en el mundo que están requiriendo una nueva visión. Y nada mejor para interpretar eso que gente con experiencia, gente que ha estado en la función diplomática y que han estado en muchas naciones, que nos pueden meter en ese ambiente y saber qué está pasando en el mundo. Para esos efectos hemos invitado a dos diplomáticos reconocidos de nuestro país, el embajador de México, el señor Fernando Baeza Meléndez,
y el señor Miguel Ángel González, embajador de la República de Chile. A ambos, bienvenidos a Noche Sin Tregua. Yo se invitaría a brindar por nosotros, por el televidente, por Chile, México y Costa Rica. Salud. 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 Hay en el mundo, decía yo, hay una visión de un neonacionalismo, ¿verdad? Que ha venido cerrando las fronteras y promoviendo de nuevo una lucha desde otra perspectiva contra la apertura de las fronteras y los mercados, inclusive con una persecución migratoria. Chile y México, si hay dos naciones bien representativas de que esa apertura ha sido exitosa y que la han promovido, deben tener un planteamiento o una lectura sobre lo que está aconteciendo hoy en día en el país. Me gustaría escucharlos. Podemos empezar por el señor Baeza. Bueno, yo creo que lo que está en crisis es el multilateralismo, porque parece ser que la óptica, sobre todo de la economía dominante, es negociar solamente en forma bilateral. Inclusive en el tema de Naciones Unidas pues hay cuestionamientos muy fuertes por parte de esa economía dominante. Hay una derecha que tiende pues a aislarse, reconociendo, porque históricamente está probado que la autarquía es un concepto irreal, y en un mundo que busca la globalización, pues la tendencia es de retroceso. Miguel Ángel. Yo creo que hay un problema con el tema de la globalización, es decir, hay no solamente de un país o no solamente de un sector, hay una, yo diría, tendencia de algunas personas, de algunos grupos, a creer de que la globalización en sí es mala. Y como la globalización en sí es mala para ellos, entonces todo lo que tenga que ver con la globalización es rechazado. Dentro de ese esquema, obviamente que están los acuerdos de libre comercio, está la apertura del comercio, y es una tendencia que se está viendo en muchas partes. Son posturas ideológicas en el fondo, porque en definitiva si uno mira la realidad es muy difícil pensar en un esquema alternativo a la globalización en este momento. ¿Qué es una opción a eso? Yo no la veo. Y desde ese punto de vista, claro, hay tendencias que en algún momento se imponen en ciertos países y tienden al proteccionismo, porque la globalización supone el libre mercado. No hay globalización si no hay libre mercado. Y promover el proteccionismo es de alguna manera una reacción a eso, a la globalización. Yo creo que en todo caso el mundo es así, el mundo está globalizado y es muy difícil de que eso vaya a cambiar. Podrán haber intentos, podrán haber programas o podrán haber deseos, pero no va a cambiar. Yo creo que el mundo va a seguir globalizado, porque si no sería absolutamente contrario al desarrollo. Es decir, ¿cómo vamos a pensar en un mundo no globalizado cuando tenemos una tecnología que es absolutamente globalizada, cuando tenemos un comercio que es globalizado, cuando la gente ya se acostumbró a disponer de una serie de bienes que se producen en distintas partes del mundo? Entonces yo no veo que vaya a ser eso posible. Embajador Baeza, nos dice el embajador González de que ese proceso evolutivo es imposible, y usted nos plantea que lo que está en crisis es el multilateralismo. El bilateralismo es lo que viene. Ustedes lo están viviendo ahora con el rompimiento de los Estados Unidos y de Canadá con el NAFTA. Entonces, ¿cómo hacer en ese bilateralismo para poder, por ejemplo, mantener algunas de las prerrogativas que el NAFTA les había dado en el caso de México, en el caso de Canadá y Estados Unidos, ante un país que se siente, como los Estados Unidos de América, con un nuevo presidente, que se siente que les ha dado más de la cuenta a los vecinos del norte y del sur, y a cambio de nada? Esa es la lectura que uno hace de Donald Trump.
Bueno, en principio yo comparto totalmente la expresión de mi colega Miguel Ángel. Yo creo que la globalización es una tendencia del mundo derivada de muchas cosas. El avance en materia de comunicaciones. El mundo cada día es más una aldea global. Entonces, se me hace difícil que esto pueda retroceder. Inclusive la posición del presidente Trump en relación al NAFTA, al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ya no es la misma de su campaña. Ahorita la tendencia no es a denunciar, sino a renegociar en condiciones supuestamente más favorables para los Estados Unidos. Nosotros tenemos con los Estados Unidos un intercambio de alrededor de 535 mil millones de dólares anuales. La balanza comercial ahorita es favorable a México, alrededor de 60 mil millones. Yo creo que la idea es balancear, modernizar el tratado. Por lo menos es lo que nosotros estamos pensando, de acuerdo con las conversaciones que ya se están dando entre funcionarios mexicanos y funcionarios de los Estados Unidos. Ahora, por otro lado, también hay que tomar en cuenta lo que está causando también el proceso migratorio que usted apuntaba desde un principio, ¿no? Es decir, el cerrarse también para impedir el acceso de los migrantes a los países, y en Europa se está dando también algunos países tienen criterios diferentes respecto al tema migratorio, y en los Estados Unidos también de alguna manera. Pero uno se centra mucho en Donald Trump. Ustedes que siguen la política mundial también nos pueden ayudar a entender esto. Pero resulta que hubo otro candidato que hablaba mucho de la desigualdad, que era Bernie Sanders. Parece que el proceso, Miguel Ángel, de la globalización, lo que marcó fue una gran desigualdad en las capas sociales, que hoy, aunque no sea posible, como vos lo decías antes, promueve en algunos sectores políticos, y Fernando, que ha pasado por diputado, senador, alcalde, procurador en México, lo comprenderá bien, hace que los gobernantes de turno se vean obligados de alguna manera a complacer a esa gente que sin mayor profundidad o explicaciones que les den los políticos reclaman una situación diferente de algo que les promovieron muy exitoso y que al final de cuentas no están percibiendo los beneficios de esa situación. Yo miro el tema desde otra perspectiva. Yo creo que lo que hay es una situación de expectativas frustradas. Porque si uno mira las estadísticas mundiales, obviamente hay más riqueza que antes, que está distribuida de mala forma, es cierto, pero siempre ha sido así. O sea, no es que hayamos involucionado en ese punto de vista, yo creo que al contrario. Pero cuando la gente escucha de que estamos tan bien en general, tiende a tener muchas expectativas, y hay candidatos que ese es digamos el atractivo que tienen, que le hacen pensar a la gente que chascando los dedos se puede cambiar el mundo, y eso obviamente no es así. Pero como la política ha ido evolucionando hacia más bien el eslogan que las ideas, entonces las campañas políticas se hacen en base a eslogans, y por lo tanto la gente se entusiasma y se siente atraída por un eslogan que a la postre o no es posible de cumplir en la práctica, o definitivamente va a producir simplemente un efecto publicitario y nada más, porque detrás no hay nada. Entonces, cuando se llega el momento en que algunos de esos candidatos llegan al poder, se produce el desencanto, la desilusión, y ahí es cuando viene la reacción de que el modelo está malo, de que la globalización no sirve y que hay que echar una mirada a otras cosas, pero que son todas generalmente utópicas, porque lo lógico es pensar
en que hay un modelo y ese modelo es perfectible, tiene problemas, pero todo es cosa, digamos, de administrar los elementos que van produciendo los equilibrios. Y eso es lo que hay que hacer, pero ¿cómo traduces eso en un discurso político? Es decir, es mucho más fácil hacer un discurso diciendo está todo mal, ¿no es cierto? Estamos peor que nunca y entonces tenemos que cambiar esto radicalmente, y eso no lo van a hacer los partidos políticos tradicionales. O lo que es peor, no lo van a hacer los políticos. Como si hubiera alguien que pudiera dirigir un país que no fuera político. Entonces, ese es el problema, es un problema de expectativa, más que de sistema. Juan Fernando. Bueno, yo creo en el libre mercado. Yo creo en el libre mercado. Yo creo en el libre mercado. Trae muchos beneficios. Pero tampoco dogmatizo el mercado. El mercado por sí solo no puede conducir los procesos sociales, políticos, económicos, etcétera, etcétera. Necesita una intervención del Estado que modere eso. En el caso de algunos países, yo creo que hay una deuda importante en materia de justicia social y justicia conmutativa, que hay que poner énfasis, ¿no? La mejor distribución del ingreso. Eso compete, eso no es, el mercado por sí solo no va a lograr una adecuada distribución del ingreso. Se necesita la conducción también del Estado para moderar los efectos negativos que pudiera dar el mercado, ¿no? Pero por otro lado también hay que fortalecer otros mecanismos, los mecanismos de la justicia que resuelven las controversias, como es el caso de algunos de nuestros países. Entonces, yo creo que el tema es mucho más complejo. Las democracias en algún sentido están pasando por un proceso crítico. Los partidos políticos no están cumpliendo con su función fundamental, que es servir de interlocutores entre la sociedad y el gobierno en una democracia. Es decir, en muchos países la gente no se siente representada por los partidos políticos. Y entonces es importante fortalecer esos mecanismos de representación para encauzar los propios procesos democráticos, ¿no? Entonces, yo sí creo en el libre mercado, pero no creo que las leyes de mercado puedan conducir los procesos sociales. Es necesaria la intervención del Estado. Desde esa perspectiva, podría ser entonces que la denuncia que plantea Trump hace que los países o los empresarios o los gobernantes se hagan un autoanálisis de lo que está sucediendo. Hace algunos días, por la relación fuerte que había entre el comercio norteamericano de los Estados Unidos y México, y también con Chile había un comercio fuerte, o hay un comercio fuerte de Estados Unidos. Creo que fue el presidente Lagos, no sé si fue Lagos o si fue otro expresidente que vi en televisión, que decía que si el presidente Trump iba a hacer todo lo que iba a hacer, ahora que Fernando nos hablaba de la importancia del comercio y de la apertura, decía que Chile tenía una ventaja, que Estados Unidos, que había sido tan importante en su economía, hoy seguía haciéndolo y seguía la relación muy alta en importaciones y exportaciones, pero que ya no era el único lugar, y que los tratados de libre comercio, que tantos que había hecho Chile, le permitieron bajar, no sé si era un 20%, no recuerdo bien, el peso de los Estados Unidos en la economía chilena, que la diversificación de los tratados de libre comercio le iba a ayudar mucho a Chile para enfrentar esto. En el caso de México lo veo que sí podría ser el efecto de este planteamiento de Trump, mucho más rudo, mucho más duro, por la cercanía, por la frontera, por migración, por el comercio, por muchas cosas más. Pero quisiera saber sobre esa posición de los tratados de libre comercio y la cantidad de tratados, la posición de ambos. Miguel Ángel. Sí, precisamente hay una diversificación de mercados, en el caso chileno, que hace que seamos menos dependientes de Estados Unidos y menos dependientes, por supuesto, de lo que fuimos tradicionalmente. Eso es obra de los tratados de libre comercio, la diversificación. Y eso tiene que ver con decisiones políticas de apertura. O sea, no hay manera de hacer libre comercio si no hay una política de apertura. Ahora, lo contrario es intentar la autarquía, y eso obviamente que no ha dado resultados nunca, no existe.
Entonces, como no es posible creer de que podemos proteger todo, ¿m? y que podemos venderlo todo, es una hipótesis que no existe. Simplemente yo creo que son posturas que se adoptan en algún momento por algunos sectores. Aquí lo padecimos en los 70 Bueno, en nuestro país. Y eso es porque de lo que se trata es de tener simplemente una postura negociadora, pero no resiste ningún análisis. O sea, un país que se cierra y exporta no existe, porque para exportar hay que importar. O sea, así funciona el mecanismo. Y lo que decía Fernando es muy cierto. El mercado no lo regula todo, porque si lo regulara todo no habría necesidad de Estado. Entonces, aquí no es el sistema, desde mi punto de vista muy particular, no es el sistema el que está fallando, porque esto se da naturalmente. O sea, no es que un día el mundo votó y decidió que iba a tener globalización. Esto se dio, eso es lo que tenemos. Es un proceso. Es un proceso. Y entonces lo que no le podemos echar la culpa al sistema. Yo por eso no entiendo mucho esta visión asistemática o antisistemática. No es el sistema se dio, así existe. Lo que hay son problemas de institucionalidad y hay problemas a lo mejor de estados débiles o de fracasos del Estado. Porque el rol del Estado es precisamente regular y controlar. Porque si dejamos a las personas hacer lo que estiman conveniente, la vida en sociedad se hace inviable. Si no le ponemos límites al empresario obviamente que va a sacar el mayor provecho que pueda en su actividad. Si no le ponemos límite a los profesionales, por supuesto que también los profesionales liberales van a hacer lo que estimen conveniente. Si no le ponemos límite a los niños, bueno, no los educamos. Entonces, el Estado es el que tiene el rol de regular y controlar. Y entonces, por algún punto, lo está haciendo mal. O está regulando mal, o no está regulando, y no está controlando, o no tiene los medios y la eficacia. Y ahí vamos a la parte de las instituciones para ejercer el rol que le corresponde. O sea, decir de que el mercado lo va a regular todo, no es así, porque para eso entonces no existiría Estado. Grande Costa Rica, la que no tiene miedo, la que se respeta, la que saca la tarea, la que asombra el mundo, la que recibe 3 millones de turistas al año, la de la lucha tenaz, la que cambió las armas por aulas, la que vive un año con energía renovable, la verde, la biodiversa, la que cuida los océanos, la que tiene ganas, la que quiere más, la que se arrolla las mangas, la que mañanea tempranito, la trabajadora, la capaz, la incansable, la preparada, la que quiere que le den un chance, una oportunidad para romperla y volver con todas las medallas, para crecer sin limitaciones, para superarlo todo, para ser gigante. Grande Costa Rica, ¡vamos con todo! Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera.
no podés decir que te falta información para tomar decisiones. Ya no podés escudarte en no conocer cuáles son las decisiones trascendentales, porque ahora tenés la mejor revista política del país. Decisiones, la huella en la política. Conoce e inscribite en su versión digital en revistadecisiones.com. Las decisiones de la buena política se comprenden, analizan y se profundizan en Decisiones, la huella en la política. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. Porque es interesante en eso que dice Miguel Ángel Fernando. A mí me ha llamado la atención de que los que siempre denunciaban mucho el libre mercado y la globalización hablaban de los neoliberales, eran los grupos socialistas y los grupos de izquierda. Pero el que rompe con todo esto en los países son los grupos de derecha, ¿verdad? O sea, fue tal el peso de sus economías o las diferencias internas que los promovían son los que están rompiendo en apariencia. Los partidos políticos de esas naciones están rompiendo con este nuevo esquema. Sí, eso es cierto, lo que plantea Miguel Ángel es rigurosamente cierto, ¿no? Sí, aquí también hay que ver que muchas de las crisis que se han sucedido es por la falta de regulación. Las crisis de 2008, 2009 se debe a eso. El presidente Obama lo resolvió de alguna manera, estableciendo ya reglas para el funcionamiento de todo el aparato financiero, que ahorita se pretenden derogar de algunas de ellas, ¿sí? Lo cual podría resultar peligroso, ¿no? En el caso de México es un país muy abierto. Tenemos 46 tratados de libre comercio con diferentes países, ¿sí? Claro que nuestra actividad, nuestro comercio fundamentalmente se dirigió hacia los Estados Unidos. El 80% del comercio internacional que realiza México, o casi el 80%, se realiza con los Estados Unidos. Aquí cabe perfectamente... Y el segundo socio comercial de los Estados Unidos también le afecta mucho a los norteamericanos. Sí, claro. Nosotros somos el tercer socio comercial de los Estados Unidos, pero somos el segundo país que más le compra en el mundo. ¿Sí? Y eso se dice fácil. Creo que aquí habrá que aplicar un viejo refrán que seguramente existe también en Costa Rica: no es de poner todos los huevos en la misma canasta. Creo que es muy importante para nosotros diversificar nuestros mercados, diversificarlos más. Porque la experiencia es en ese sentido. Pero además, México tiene un enorme potencial. Somos 122, 125 millones de habitantes. Es decir, no hemos utilizado como fortaleza nuestro mercado interno. Esa debe ser una de las vías importantes de desarrollo para México. Y eso lo vamos a lograr a través de una mejor distribución del ingreso, para darle capacidad a las clases menos favorecidas de consumir los artículos que se producen en México. Entonces, sí, la crítica se nos ha hecho y por dentro la estamos asumiendo nosotros. Debemos diversificar más nuestros mercados. Y claro, ya en los últimos años estamos haciendo ese intento. Bueno, por eso se creó la Alianza del Pacífico, entre otras cosas. Abrir opciones nuevas en el mercado latinoamericano, es decir, en países en donde coincidimos en el concepto de democracia, en el concepto de respeto al Estado de Derecho, de libre comercio, etcétera, etcétera, y abrir las posibilidades de un mercado más productivo hacia el oriente, ¿no? Entonces, sí creo que la crítica que se nos ha hecho de que nos concentramos mucho en el mercado con los Estados Unidos y con Norteamérica es cierto. Debemos de impulsar más el mercado hacia otras áreas de la Comunidad Económica Europea, Latinoamérica, Centroamérica, el Caribe, es decir, el Oriente mismo. Ahora, ustedes como embajadores viven a diario el tema de las migraciones legales o ilegales que vienen a los países donde ustedes han ido a representar a su país. Ha cambiado también mucho la perspectiva sobre las migraciones.
un país pues, inclusive como Costa Rica, que se ha nutrido muchísimo de inmigrantes de todas partes del mundo, siente uno a veces una repulsión de la sociedad que busca, que hace que no sé ni cómo hacen para buscar esa identidad tan costarricense que no existe, ¿verdad? Como buscar un chileno muy puro o un mexicano muy puro, pero parece que también dentro de ese marco, de ese neonacionalismo, la política busca esa pureza de raza. Y entonces les pregunto, con su expertise diplomática, bueno, en algún momento de la historia esos nacionalismos exacerbados de cerrar fronteras, de una raza determinada, provocaron grandes conflictos a nivel internacional. ¿No podrá ese neonacionalismo también llevarnos a un escenario que ni Dios quisiera, pero que se dio a nivel mundial de muchas guerras? Esa es una pregunta que no tiene respuesta posible. Pero es decir, estamos metiéndonos en temas muy complejos. O sea, los temas de inmigración son tremendamente complejos porque, primero que nada, el derecho a inmigrar es un derecho humano. Toda persona tiene derecho a buscar mejores opciones de vida. Ahora, que algunos países lo reconozcan y otros no, bueno, eso es parte del problema. Chile lo padece tanto, lo padece mucho menos, porque la frontera de Chile, hacia el lado de Argentina está la cordillera, del lado de Perú, no sé. Sí. Nosotros tenemos una inmigración en los últimos años también en aumento. Hemos tenido distintas épocas de inmigrantes, pero no hemos tenido tensiones. Quizás porque estamos muy lejos. Y siempre, digamos, la gente que va llegando no está ocupando espacios que signifiquen una tensión con la población local. Desde principios de la República fue el Estado el que promovió la traída de extranjeros a distintas áreas para ir desarrollando incluso zonas geográficas que estaban despobladas. Entonces llegaron muchos croatas al extremo sur de Chile, yugoslavos. Tenemos también una inmigración importante de alemanes, de italianos, franceses, y las inmigraciones latinoamericanas o regionales se han ido dando últimamente. Primero tuvimos una inmigración peruana importante que, por las diferencias de oportunidades de trabajo, se iban del Perú y llegaban a Chile generalmente a hacer las labores que ya los chilenos no querían hacer, es decir, trabajo doméstico, trabajo de construcción, labores pesadas. Y nos fuimos, digamos, acostumbrando y adaptando a la situación porque las culturas son muy similares y porque además había una necesidad de esa mano de obra. Posteriormente han llegado, en la medida que se han ido produciendo situaciones complicadas, colombianos, dominicanos, y Chile le ha abierto las puertas de manera muy decidida a los haitianos, precisamente porque entendemos de que es posible que ellos sean quizás los más necesitados en la región de buscar una alternativa donde vivir, dado toda la situación de problemas que han habido en Haití, ¿no es cierto? Porque no salen de un terremoto cuando hay una inundación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, y se han adaptado pese a la cultura distinta, pese a que hablan un idioma distinto, que tienen costumbres diferentes, se han ido adaptando, que tienen que soportar el frío de la zona central en invierno, pero la verdad que tensiones puede que a lo mejor se empiecen a dar últimamente, por todo, digamos, el ambiente que hay en el mundo. Pero antes de que se produjeran estas tensiones mundiales, no se vivían. Además hay otra cosa, Claudio. Nosotros en la zona sur tenemos mucha emigración de chilenos hacia Argentina. Algunos son temporales, otras se han ido estableciendo, pero en el sur de Argentina viven muchos chilenos. Ahora, es tan cierto que no tiene respuesta a la pregunta que hice, Fernando. es muy complicada, ¿no? Nosotros... Pues se pueden exacerbar esos nacionalismos. México ha recibido particularmente
refugiados políticos. Durante las dictaduras en Latinoamérica, pues hubo muchos refugiados de otros países, que algunos se quedaron y otros regresaron cuando la normalidad democrática regresó a los países. Uno de los ejemplos más positivos de inmigración lo tenemos con los refugiados republicanos españoles, que aportaron muchísimo al desarrollo de la cultura, de la ciencia, en fin, de muchas áreas. Fue una inmigración muy importante y muy positiva para México. Pero por otro lado también pues, tenemos una frontera con el país más poderoso del mundo. Estamos hablando de 3.200 kilómetros, en donde hay una comunidad mexicana ya establecida desde antes de la fundación de los Estados Unidos. Sí es. Como dicen muchos mexicanos de ascendencia, nosotros no cruzamos la frontera nos cruzó a nosotros. ¿Sí? Entonces se da una relación que es en algunos sentidos complementaria. Obviamente las oportunidades en Estados Unidos son mucho más que las que existen en México, habrá que reconocerlo, ¿no? Pero también tenemos un proceso de integración creciente. Hay que recordar que la frontera de México y los Estados Unidos es la frontera más transitada en el mundo. Más de 1 millón de personas diarias cruzan la frontera para uno y otro lado. Más de 365 millones de cruces se dan entre México y los Estados Unidos. Entonces, hay una relación pues que complementa una relación, bueno, histórica, obviamente, con las comunidades mexicanas que estaban asentadas desde antes de que los alcanzara la frontera, ¿no? Entonces, sí, y yo creo que el proceso migratorio es muy complejo, bien lo apuntan. A México lo ha enriquecido muchísimo lo ha enriquecido el proceso migratorio, particularmente por razones de tipo político. Pero también hay que recordar que en México, en mi estado, por ejemplo, hay una comunidad menonita que es muy importante, cuyo origen es en los Países Bajos, parte de los Países Bajos, que luego emigraron a Canadá y luego a México. Hay una comunidad mormona, inclusive, una comunidad mormona que por razones también de carácter religioso vino a México. Entonces, el proceso de migración nos ha enriquecido, realmente nos ha enriquecido. Y como apunta Miguel Ángel, es un derecho natural, es un derecho natural del individuo buscar mejores condiciones de vida donde las encuentre. No podés decir que te falta información para tomar decisiones. Ya no podés escudarte en no conocer cuáles son las decisiones trascendentales, porque ahora tenés la mejor revista política del país. Decisiones, la huella en la política. Conoce e inscribite en su versión digital en revistadecisiones.com. Las decisiones de la buena política se comprenden, analizan y se profundizan en Decisiones, la huella en la política. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café que la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Grande Costa Rica, la que no tiene miedo.
la que se respeta, la que saca la tarea, la que asombra el mundo, la que recibe 3 millones de turistas al año, la de la lucha tenaz, la que cambió las armas por aulas, la que vive un año con energía renovable, la verde, la biodiversa, la que cuida los océanos, la que tiene ganas, la que quiere más, la que se arrolla las mangas, la que mañanea tempranito, la trabajadora, la capaz, la incansable, la preparada, la que quiere que le den un chance, una oportunidad para romperla y volver con todas las medallas, para crecer sin limitaciones, para superarlo todo, para ser gigante. Grande Costa Rica, vamos con todo. Para México y Chile, junto con Colombia y Perú, desarrollan lo que usted mencionaba de la Alianza del Pacífico. Ya son varios años. ¿Qué evaluación harían ustedes de esa Alianza del Pacífico, que no solamente es desde el tema económico, el intercambio comercial, sino que tiene también relaciones diplomáticas, embajadas comunes, que a lo mejor ven el tema migratorio en forma común, de esas latitudes hacia sus países? ¿Cuál sería la evaluación que ustedes harían hoy de la Alianza del Pacífico? Miguel Ángel. Bueno, hay resultados concretos. Si nosotros buscamos información, nos vamos a encontrar con que, desde luego, después del acuerdo comercial del año pasado, el 92% del universo de productos que circulan entre los 4 países están desgravados. O sea, circulan... El 94. El 92%. 92%. Circulan a arancel cero. Además de eso hay el resto, el 8%, que son los productos más sensibles. Esos tienen una desgravación paulatina, que de aquí a 17 años más o menos ya va a estar todo el arancel, el 100% del arancel a cero. Aparte de eso, que es lo meramente comercial, hay otras áreas donde se ha avanzado. Se ha avanzado, por ejemplo, en materia de educación. Hay en este momento becas disponibles no solamente para posgrado, que era lo normal, sino que también para pregrado. Hay programas de educación para profesores, en el sentido, digamos, de intercambiar. Los profesores pueden hacer estadías en los otros países para ir enriqueciéndose. Hay una serie de estudios, digamos, conjuntos para mejorar esas áreas. Se ha fomentado mucho el emprendimiento, porque no nos olvidemos de que la Alianza busca la liberalización no solamente de productos, sino que además de servicios, de capitales, de personas, la libre circulación. Por lo tanto, son muchas las áreas en las que se está trabajando, y normalmente de lo que se habla es de lo comercial, pero es más que eso, es más que un acuerdo comercial. Y de hecho hay acuerdos comerciales desde antes entre los distintos actores al interior de la alianza. Por lo tanto, lo que busca el tratado es una integralidad. No solamente eso, hay también iniciativas en materia de tecnologías digitales. Entonces hay en materia de bursátil, hay un proyecto para que las bolsas de los 4 países interactúen en conjunto y por lo tanto conformen una bolsa competitiva, digamos, a nivel de las bolsas más grandes del mundo. También he sabido de que hay facilidades para trabajar en los 4 países, para estudiar y para ir de turismo. Bueno, ¿agregarías algunos elementos más a eso, Fernando? Creo que la exposición de Miguel Ángel está muy completa.
Aquí se ha avanzado, bueno, en la libre circulación de las mercancías y las personas. Es decir, los países, nosotros ya suspendimos visa. Obviamente con Chile era el país con que no teníamos visa, no se exigía visa. Pero ahora, pues ese requisito ya se superó. Pero también las posibilidades que nos da de la comercialización con otros centros económicos importantes, particularmente Asia-Pacífico. Y yo creo que esto tiene particular interés ahora que se salió, de acuerdo con la orden ejecutiva del presidente Trump, se sale Estados Unidos del acuerdo transpacífico, del TPP. Entonces, esto es muy importante, la posibilidad de acceder a otros mercados. Y acceder en forma conjunta con productos comunes. Tenemos que recordar una cosa, que las economías de los 4 países representan el 40% de la economía de Latinoamérica, ¿sí? Y el 50% o más del 50% del mercado que existe en Latinoamérica, que es eso, algo que es muy importante y que nos puede dar ventajas competitivas para acceder a nuevos mercados. ¿Y por qué se ha sido tan beneficioso y se ha sido tan exitoso? Prácticamente son los 4 países fundadores o iniciales los que están ahí, no se ha adherido ningún otro país. Me gustaría llegar a aterrizar eso en el caso de Costa Rica, ¿qué ha pasado? Hay 49 países que son observadores. Obviamente, Costa Rica se suponía de acuerdo con la propuesta que se inicia en el gobierno de la señora Chinchilla, debería a partir del 2015 entrar ya el proceso, su proceso de integración. Hay otros países que van muy avanzados, por ejemplo el caso de Panamá. Sí. Entonces no se limita pues a los 4 países. La idea es buscar mayor integración, pero también hay que repetir que son 49 países. Un país tan pequeño como Costa Rica, ¿qué le podría aportar a la alianza y qué beneficios podríamos recibir de estar en la Alianza del Pacífico? Eso lo deberían responder. Sí, pero es bonito verlo desde afuera. Pero mira, salite del marco diplomático y decirnos la verdad. El tema es que está engarzado esto con lo que habíamos conversado previamente. O sea, hay gente que no cree en el libre comercio, que creen de que hay que cerrar fronteras, son posturas académicas, son posturas ideológicas, que creen que hay que seguir manteniendo estos esquemas de desarrollo industrial principalmente. Eso fue una tendencia muy fuerte en los 60, pero hay gente que todavía sigue pensando de que eso es importante, cuando en realidad, si tú miras los países que tienen los mejores índices, las mejores comportamientos macroeconómicos, son los países no que están dedicados a industrializarse, sino que los países que están proveyendo más bien servicios, tecnologías, están innovando. Entonces, la clave de la prosperidad en el mundo que nos toca vivir actualmente no es crear industrias tanto, más bien es innovar. Lo que se paga en este momento es la innovación. Y si no, es cosa de mirar nomás la cantidad de emprendimientos que han empezado de la nada en materia tecnológica y han terminado costando billones de dólares. Ahora, ¿en qué beneficia a la alianza, qué beneficio podría tener la alianza de que Costa Rica sea parte de la alianza? Ya vos dijiste cuáles podrían ser los beneficios nuestros o la perspectiva o la visión que deberíamos tener, pero Fernando, nuestro país es pequeño, no tiene los tamaños ni territoriales ni las poblaciones que tienen Perú, México, Chile y Colombia. Hay un elemento que vos decías antes que los une también, que es el aprecio por la democracia, que creo que a todas luces Costa Rica sería un aporte fundamental dentro de ese marco. Pero a partir de ahí, un mercado tan pequeño es atractivo para esas 4 naciones que hoy integran. ¿Tiene Costa Rica los elementos necesarios para sumarle más a esa relación con Asia de las 4 naciones?
Yo creo que Costa Rica, a pesar de que es un país pequeño y obviamente con una población también limitada, no puede decirse que es un país densamente poblado, pero tiene mucho que aportar, ¿no? Tiene mucho que aportar. Es una democracia de mucho abolengo, ¿no? Con instituciones muy sólidas, muy democráticas. Es un país que tiene un alto nivel educativo. Tiene un sistema educativo bastante importante, un sistema de salud bastante bien importante. Tiene muchos avances, por ejemplo, en materia de turismo. El turismo, pues puede ser el turismo recreativo, por ejemplo. El turismo, el ecoturismo. En Costa Rica ha alcanzado niveles muy importantes. Es un país que tiene una experiencia inclusive en la que nosotros hemos abrevado en México, que no hemos explotado suficientemente, y Costa Rica ha sido pionero, es un referente pues en esos conceptos. Entonces yo creo que la fortaleza de sus instituciones, el avance que tiene en sus estructuras educativas de carácter social. Acordémonos que Costa Rica es el tercer país con más desarrollo humano en América Latina, después de Chile y del Uruguay. Entonces yo creo que son muchas experiencias las que puede aportar. Y el que entra, esas degradaciones que van a llegar al 100%, el que entra nuevo, ¿tiene que entrar con la degradación del 100 o tiene un periodo de incorporación que le permite ir cuidando algunos productos? Eso es parte de la negociación. Eso es precisamente el periodo en el que están, porque Costa Rica y Panamá, entiendo que Uruguay. Puede haber otro país más, son invitados, o sea, no son menos observadores. Hay 49, pero de esos hay 3 que que tienen un estatus distinto. Entonces es parte de la negociación para la incorporación, pero a lo que yo voy es que Costa Rica no tiene que mirar exclusivamente el aspecto comercial de la alianza, porque si hubiera que decir algo concreto, porque tú nos estabas pidiendo cosas más concretas, si hubiera que decir algo concreto, por ejemplo, Costa Rica podría participar en lo que se llaman las cadenas globales de valor para incorporar algún producto que se exporta al Asia, incorporar alguna pieza, algún elemento. Eso, ahí hay algo concreto. Eso es cosa de que los expertos digan dónde tienen alguna ventaja comparativa para poder incluir algunos productos en esos que comercializa la alianza como bloque hacia el Asia. Luego tienes, si salimos de ahí, de lo meramente comercial, Costa Rica, por los niveles de educación que tiene, tiene un semillero de talentos en distintas áreas, y ahí están los recursos que destina. Empleo podría ser uno entonces. Podría ser empleo, podría ser emprendimiento. Hay un fondo especial de los países de la Alianza para apoyar emprendimientos. Hay montos, es decir, un muchacho que es muy hábil en ciertos temas de tecnología y quiere desarrollar un software, bueno, accede a esos fondos. Y yo no sé si los países por su cuenta pueden tener tanta capacidad de poner a disposición fondos para el emprendimiento. Se nos va el programa, va a comprometerlos. Una lástima. ¿Qué pasó con el aguacate? Hablando del sector de libre comercio, ¿cómo está el tema del aguacate en Costa Rica? Es un tema muy complejo. Bueno. En un minuto. Mire usted, yo creo que estamos en vías de resolver. En principio se aceptó la propuesta mexicana inicial que propusimos casi hace 2 años. Se nos cerró la frontera en el 2015, en mayo del 2015. Bueno, entonces, ¿qué propusimos entonces? Enviar el aguacate que enviemos a Costa Rica venga certificado de que está libre de toda sintomatología del viroide. Ese criterio ya fue aceptado. Lo está convalidando solamente el Ministerio de Agricultura. El retraso se debe seguramente, según nos han explicado,
a que no llegaron a tiempo los reactivos que necesitan para completar los estudios y fortalecer la tesis de que no hay ningún problema en la contaminación. Ojalá que así sea. Entonces ya tenemos, pues, he tenido conversaciones frecuentes con el ministro de Agricultura, con el de Comercio, con el de Relaciones Exteriores, y yo creo que es cuestión ya de un tiempo muy limitado para que se vuelva a abrir la frontera. Y vos, para que no te salves, la carne de cerdo, ¿qué pasó? Yo creo que tú nos pusiste esta pregunta al final, porque sabías que si la ponías al principio íbamos a tomar el programa completo. Exactamente. Eso de la carne de cerdo fue una cosa que no, digamos, no tenía destino, porque era algo muy coyuntural y se tomó algún elemento que se pudo en el momento para tratar de prohibir el ingreso de carne, que la mayor parte, sobre el 80%, no es para consumo de las personas, sino que son insumos para la industria de los embutidos. Hay aquí unas industrias de embutidos que son las que exportan en general a la región, y el insumo es chileno. Ese cerdo era insumo chileno, no tenía nada, digamos, que reprochársele al producto, porque ese mismo producto se exporta a todo el mundo, incluyendo Europa, Estados Unidos y Japón. Si el producto hubiera tenido algún problema fitosanitario o alguna plaga, alguna descomposición, algo, se dijo, comillas, que era dañino para la salud de los costarricenses, lo cual fue realmente escandaloso. Pero si hubiera tenido esos problemas, no se habrían cerrado la importación en todas partes del mundo. No era cierto, era falso. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y sobre todo a ustedes agradecerles por habernos acompañado en Noches sin Tregua. Tienen una cita el próximo lunes con la política con P mayúscula. Muchas gracias. Muchas gracias.